Buenas tardes, profesor y compañeros. El tema que tocaremos el día de hoy será la balanza de pagos en el Perú. Los integrantes que ayudaron a realizar este trabajo son Nicole Sánchez, Melissa Ramos, Mariela Ríos, Fabiola Cruz y Maribel Juárez. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general. La balanza de pagos es un documento contable en el que se registran todas las operaciones derivadas del comercio de bienes y servicios, así como las operaciones derivadas de los movimientos de capital entre uno y varios países. Del registro de operaciones de la balanza de pagos se encargan los bancos centrales de los diferentes países. La balanza de pagos recoge todos los ingresos procedentes del resto del mundo, que son los derivados de las exportaciones de bienes y servicios y de las entradas de capital externo por la venta de activos financieros interiores, así como los pagos realizados por nuestro país al resto del mundo como consecuencia de nuestras importaciones de bienes y servicios y de nuestras compras al exterior de activos financieros externos. Por definición, la balanza de pagos siempre está equilibrada, es decir, el sumatorio de todos los ingresos procedentes del resto del mundo es siempre igual a la suma total de los pagos efectuados al resto del mundo. La estructura de la balanza de pagos se divide en 4 cuentas. Una de ellas es la balanza por cuenta corriente. En ella se recogen las transacciones derivadas del comercio de bienes y servicios, los ingresos y pagos derivados de las rentas del trabajo, del capital y de los ingresos y pagos derivados de las transferencias unilaterales. A la vez, esta balanza se puede clasificar en otras 4 subbalanzas. La primera es la balanza comercial, la segunda es la balanza de servicios, la tercera es el saldo o balanza de rentas, la cuarta es el saldo o balanza de transferencias. La balanza de capital muestra todos los movimientos del capital, tanto a corto como a largo plazo, así como la variación de las reservas de divisas que posee un país frente a terceros. Dicha balanza también incluye todas las compras de bienes y servicios, así como las ayudas que provienen del extranjero. Por lo tanto, registra el movimiento de capitales como la compra y bienes de servicios que no son financieros. También podemos decir que es la transferencia de capital por cobrar y por pagar entre residentes y no residentes, la adquisición y disposición de activos no financieros no producidos entre residentes y no residentes. La balanza por cuenta financiera. En esta balanza se recoge la diferencia entre las entradas de capital procedentes del resto del mundo y las salidas del capital al resto del mundo. Una entrada de capital a nuestro país se produce cuando se realiza una venta de activos interiores a residentes en el extranjero. Por lo tanto, entradas de capital, ventas de activos interiores a residentes extranjeros, salidas de capital, compras de activos exteriores a residentes extranjeros. Cuenta de errores y omisiones. Se incluye en esta última cuenta como consecuencia de la dificultad de calcular con suficientemente precisión las cantidades totales de entrada y salida del capital. Con ellas se realizan correcciones técnicas que dan mayor fiabilidad a la información resultante. Se compone del llamado capital no determinado para poder realizar este ajuste por discrepancias estadísticas en las demás cuentas. Una de las razones por la que es importante la balanza de pagos es que esta nos permite analizar las relaciones que tenemos con un país exterior, esto en un periodo determinado. De esta manera también podemos observar cómo unas cuentas están relacionadas con otras. Eh, Como por ejemplo, ya dijimos antes, un déficit en la balanza comercial puede ser financiado con un préstamo del exterior. También se dice que esta balanza es como una fotografía, que de momento que se puede analizar su evolución a través del tiempo. Por ejemplo, cuando vemos que hay un persistente déficit en la balanza comercial, esto se puede deber a una falta de capacidades productivas que se da en un país para cubrir las demandas de consumo de la población. Bueno, ahora veremos la fórmula de la
de la balanza de pagos, que es CC más CK más CF más cuenta de errores y omisiones. En CC es la cuenta corriente, que también es, la cuenta corriente sale después de una operación, que son exportaciones menos importaciones más rentas más transferencias. Luego tenemos a CK, que es la cuenta de capital, que es igual a ingresos menos pagos con el exterior. Luego tenemos a CF, que es la cuenta financiera, que es igual a variación neta de pasivos financieros, que son los ingresos del exterior, menos la variación neta de activos financieros, que son los pagos al exterior. Ahora pasaremos a ver lo que es el déficit y superávit. Uno de los objetivos de la balanza de pagos consiste en indicar la magnitud de los posibles equilibrios externos de una economía. Sin embargo, como balanza contable, esta siempre está en equilibrio. El superávit o déficit solo puede establecerse separando unas partidas de otras, con arreglos a algún criterio económico no de tipo contable. El saldo positivo o negativo que arroja la subsección de la balanza de pagos es necesariamente igual, pero de signo contrario al saldo de la subsección restante, que puede decirse que compensa o financia el desequilibrio de la primera. El problema de definir el concepto de desequilibrio equivale a elegir dónde trazar la línea entre dos subsecciones. Por lo general, se acude al criterio de colocar por encima de la línea aquellos renglones que recogen las transacciones de carácter autónomo que tienen su propia razón de ser, y por debajo las que son compensatorias, que se realizan por razón de las primeras. No obstante, la distinción entre lo que es autónomo y lo que es compensatorio es algo subjetivo, que ayuda poco o nada en las prácticas. Podría haber un consenso de incluir la totalidad de las cuentas corrientes y posiblemente los movimientos del capital privado entre las transacciones autónomas y las variaciones de reserva entre las compensatorias, pero es difícil precisar dónde deberían colocarse las demás. Por ello, es razonable analizar varias agregaciones o balanzas que conjuntamente pueden indicar mejor la magnitud y características de los desequilibrios. Como ya se demostró, la balanza en cuenta corriente es una medida que encuentra relación con los agregados económicos internos de carácter real, por lo cual constituye un indicador básico de desequilibrio. El saldo de la cuenta corriente equivale a la diferencia entre el ingreso disponible y el gasto interno de un país, el cual por definición debe ser saldado con ahorro externo. Un déficit de esta balanza puede no implicar un desequilibrio o requerir ajustes de política económica si puede financiarse de manera estable y continua con los recursos externos. Por este motivo es necesario tener otra medida de desequilibrio, colocando las operaciones de capital a largo plazo por encima de la línea, junto con las transacciones en cuenta corriente, con el fin de obtener la denominada balanza básica. Esto es cuestionable, sin embargo, asociar el plazo de los recursos con su estabilidad, como lo demuestran las experiencias de la mayoría de países latinoamericanos en el momento de escasez de recursos externos. Por otro lado, es discutible también incluir los errores y omisiones debajo de la línea, como si se tratara de una partida que en términos económicos compensará los demás desajustes de las demás transacciones, al igual que a las reservas o ciertas formas de crédito oficial. En la balanza global se evitan dichas dificultades, dejando únicamente la variación de reservas por debajo de la línea. Este enfoque es el más extremo, ya que se relaciona el desequilibrio externo con la posición de liquidez internacional del país. Sin embargo, por esta razón es posiblemente el más indicado para analizar las limitaciones externas de un corto plazo. Para ser más concretos con las definiciones, el superávit se da en el caso de que el saldo de un tipo de balanza sea positivo y
En el déficit, esto se da en el caso de que el saldo llegue a ser negativo. Continuando, hablaremos sobre la balanza de pagos dentro del Perú. En el tercer trimestre del 2019, el déficit en cuenta corriente fue de 1.163 millones, esto en dólares, donde se vio un mejor desempeño en la cuenta de renta de factores, prácticamente en el plano con respecto al 2019, donde se notó un déficit en cuenta corriente del menos 0,9% interanual. Tras el año del 2020, donde la caída de esta economía andina señaló un camino de dos dígitos en negativo en términos del PBI real, o el menos 11,12% interanual, se registró un ligero superávit en cuenta corriente de la balanza de pagos de el más 0,8% del PBI. En el 2021, el Perú registró un superávit en su balanza comercial de 10.375,2 millones de euros y 12.270,8 esto en dólares. Esto haciendo un PBI de 5,47%. Estas cifras son superiores al superávit que se dio el año pasado, en 2020, siendo el 3,29% del PBI. La reducción respecto a 2022 se explica principalmente por el flujo de capitales de corto plazo, estos siendo negativos, asociado con la venta de activos locales y extranjeros, las AFP, y al incremento de la demanda de la moneda extranjera en un clima de incertidumbre política. Esta evolución respondió al incremento de las importaciones y al déficit de la renta de factores, en línea con la recuperación de la demanda interna, el encarecimiento de los fletes internacionales, así como por la contratación de los ingresos en viajes debidos a la lenta recuperación del turismo respectivo. La balanza comercial mostró un alto superávit con un avance significativo del valor de las exportaciones. Reflejó de todos los altos precios de las mercaderías exportadas y en mayor volumen embarcado de productos agropecuarios y pesqueros. Las transferencias corrientes mantuvieron la tendencia positiva debido al reinicio de las actividades en los principales países de los que provienen las remesas, ante la recuperación de la actividad mundial.